Bueno, arrancamos, a ver, no sé si todos recibieron el Power que les mandaron por mail, ¿no? Bueno, Sí, igual sí. yo ahora estoy, ¿sí? Yo estoy compartiendo pantalla, no sé si lo pueden ver. Yo no, sí. Vos no lo recibiste, bueno, igual es este Power, yo después te lo mando, Jessy, no hay drama. Volveme a mandar mensaje Dale, porque gracias. no te agendé. Bueno, te mando y agendame, por favor. Dale, por favor. Bueno, este Power lo armó Male, está tan hermoso, me encantó, explicando un poquito cada tema. Nosotros igual no lo vamos a ver completo porque tiene el pasado también, y el pasado se toma más en inglés 2, así que eso lo vamos a dejar afuera. Igual ya les queda el Power para rendir inglés 2, cuando tengan que rendir. Bueno, en inglés tenemos estructuras. A ver, toda oración es una estructura. Dale, Pau, mándenme mensaje, yo ahí puse en el chat, puse mi WhatsApp, mi teléfono. Así que mándenme mensaje y yo les mando el Power por WhatsApp, que me resulta más práctico. Bueno, tenemos todas estructuras, o sea, tenemos diferentes partes, como en castellano, el sujeto, el predicado y todas esas cosas. Bueno, en inglés es exactamente lo mismo. Lo que ustedes tienen que saber bien es esto. ¿Por qué? Porque mayormente en el final les van a dar un texto para completar. Generalmente le ponen los verbos entre paréntesis y ustedes tienen que conjugar el verbo según el tiempo verbal, ¿verdad? Tienen que reconocer ese tiempo verbal, si bien en inglés 1 es presente simple y continuo, se tienen que dar cuenta de, hay uno que es mezcladito, mitad presente, espera que tengo gente para que esperen que yo con esto de admitir gente y todas esas cosas vengo para atrás. Yo voy admitiendo, quede tranquila. Ah, bueno, listo. Pensé que te habías ido a tomar el té, Leo. ¿En serio? Bueno. Siempre estoy. A ver, lo primero que tenemos que saber, por ejemplo, es lo que están viendo ahora en la pantalla, que son los pronombres sujetos. A ver, los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, ellos, ¿está? Tenemos 7. I, que significa yo, creo que en la otra filmina está, no está especificado. I, que es yo, we, que es nosotros, you, que lo podemos usar tanto para el plural como el singular, que es tú o ustedes, y el they, que es ellos. Después tenemos los que son la tercera persona, que estos tienen que tenerlos bien visualizados porque después van cambiando, depende del tiempo verbal, bla, 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 bla. She, que es ella, he, él, it, que se usa para cosas. Ahora se lo vamos a mostrar por acá. En la pantalla, no sé si ven ahí el ejemplo. Dice Gastón found Brenda and Leo. En el ejemplo, el sujeto es Gastón, se podría sustituir por ¿quién? ¿Quién es Gastón? Él. Entonces ponemos, en vez de poner Gastón, ponemos he. Exacto. Ahí está. Entonces, ese sería el sujeto. Bueno, acá están. Acá estaban, mirá. Acá hay un pequeño error. La tercera persona es she, he, it, y we, you y they son la segunda persona. Un cambiazo abajo, pero abajo está bien puesto. El orden nada más. Bueno, I es la primera persona del singular, que significa yo. Después tenemos la segunda persona del singular y plural, porque tenemos el you, we y they. Esos son los plurales. Y después tenemos la tercera persona del singular, que es she, he o it. ¿Está? Bueno, acá en la filmina que sigue, silencio, dije. Se levantó uno. El pronombre it se puede utilizar para objetos, cosas, como dice ahí, días y fechas, para la hora, para el clima.
se usan para lo que es en general que no sean personas, ¿sí? Bueno, yo esto no lo explico nunca, pero bueno, se los voy a explicar porque está en la filmina. Los otros eran los pronombres sujeto, ¿tá? Que indicaban a una persona. Estos que ven acá en los cuadraditos son los pronombres objeto, ¿tá? Que en inglés dice son aquellos que hacen la función de objeto. Estos se colocan siempre detrás del verbo, también aparecen detrás de preposiciones o de as o than en los comparativos. Los comparativos no los van a ver. Bueno, a ver qué más acá abajo tiene, acá, ahí está. Los pronombres objeto y los significados. Mi, que significa me o mi, por ejemplo, call me llama, ¿tá? O llamame. Him, her, it. Him corresponde a he, her, a she, it, a it. No hay otro, ¿tá? Por ejemplo, acá tienen un ejemplo que dice Gastón found Brenda and Leo. Entonces, Brenda and Leo sería el objeto, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo queremos reemplazar a Brenda y a Leo, lo reemplazaríamos por them, que es lo que correspondería al they, a ellos, ¿sí? ¿Se entiende? Igual esto no No, lo esa hicieron parte muy no te la entendí yo. Sí, es como que ni yo me la entendí. Bueno, ¿qué querés que te diga? Ni yo me la entendí. Bueno, cuando vos en castellano querés decir llámame. Claro. A ver, llamarlos a ellos. Vamos todo con llamar. ¿Cómo lo decís? En vez de decir llámame. Llámame a mí, ponés call me. Llámenme. Ahí está, call me, ¿Está? Encima no puedo escribir acá, no es lo mismo que el pizarrón, chicas. Se me complica la existencia. Bueno, si ustedes, por ejemplo, acá en este ejemplo que puso Male, Gastón found Brenda and Leo. Si yo quiero reemplazar ese Brenda y Leo y decir Gastón les Pero llamó ¿por por qué si teléfono. Disculpa, ¿por qué Sí. Brenda y Leo no serían dos personas en vez de un objeto? No, es el pronombre objeto. Ahí te estás confundiendo, es un pronombre. No estamos hablando de que Brenda y Leo serían un objeto, estamos hablando de pronombres. En realidad, yo, cuando la estudiaba, era pronombres posesivos. ¿Está? Yo te pregunto todo porque estoy en cero, ¿eh? Me parece re bien. No, pregunten, no me molesta. ¿Está? Entonces, es un pronombre objeto. Entonces, al querer reemplazar Brenda y Leo, les llamó ¿a quiénes? A ellos, a Brenda y a Leo. ¿Está? Entonces ese them reemplazaría a Brenda y a Leo. No sé si ven el ejemplo acá, que dice Gastón found them. Mi pronunciación no está buena, pero no importa. Entonces, sí, no importa. y abajo la traducción de Male, Gastón les llamó por teléfono. ¿A quién? A ellos. ¿Está? Es como O sea, que queda... el ten suplantaría el les. Les llamó sería. Claro, les llamó, sí. ¿No ven que acá, por ejemplo, tenés el mi, puede ser me, llamame, o mi, el him le llamó, call him, sería le llamó a él, call her sería le llamó, pero a ella se diferencian, y después el it se utiliza, queda igual it, call it, pero es medio raro que llames, podés llamar a una empresa, pero no vas a llamar a un gato, ¿sí?
Y después, cuando usamos el we, que es nosotros, si nosotros queremos reemplazar el nosotros, nos llamamos, como que no queda muy lindo, tendría que buscar otro ejemplo, pero sería call us, este que está acá. Call you, te llamo. Y call them sería como el ejemplo anterior. ¿Sí? Eso es más para reemplazar. Igual, ustedes háganme caso. Ustedes digan que sí, después yo se los explico. Bueno, acá tienen varios ejemplos, por ejemplo, que tienen los pronombres sujeto y los objetos, como dice Male, ella lo dice así tan lindo, para que después lo chusmeen. Vamos a lo concreto mejor. Vamos a los tiempos verbales, que es lo que no puede entrar a la clase, no sé por qué, Nair. ¿Quién está en el grupo 1? Que le digan a Nair que intente de vuelta para entrar. Porque no, si saco el Zoom de acá, sonamos. Bueno, a ver, vamos a arrancar con lo que es el presente simple. El presente simple se divide en dos partes. El verbo to be y el presente simple con cualquier otro verbo. El verbo to be es especial. ¿Qué significa el verbo to be? Es el verbo ser o estar. Cualquiera de los dos. Depende cómo esté la oración, significa ser o estar. ¿Está? Claro, ¿ves? Bueno. En inglés tenemos, y en todos, tenemos tres tipos de oraciones. Afirmativas, negativas e interrogativas. ¿Sí? A ver. El verbo to be, cuando vas por los diferentes tiempos verbales, se conjuga, ¿sí? No queda como to be. A ver, cuando estamos hablando de yo, de I, el verbo to be se conjuga con am. Cuando estamos hablando del she, he o it, que sería la tercera persona, ¿sí? El verbo to be se conjuga... ¿El qué? She o hit, ¿qué era? ¿Ella o él? Ella, él o esto, sí. She, he o it. Igual lo están viendo en la pantalla, ¿no? Díganme que lo ven. Sí, se ve, pero como yo tengo el celular chiquito, se ve todo chiquito, por eso te pregunto. Bueno. Igual, ¿vos tenés la filmina, Jessy? Sí, después la voy a chusmear igual. Listo. Bueno, perdón, soy hincha pelota, yo voy preguntando todo. Pero mejor que pregunten porque después se quedan con la duda y no les contesto más. Mentira. Pero no, está bien que preguntes. She, he o it. Hoy casi tiro todo. She, he o it. Estoy haciendo apunte, por eso lo que vas diciendo. Está bien. A mí me gusta escribir en el pizarrón, pero no tengo, ya me voy a comprar uno, porque tengo que practicar matemática 3 y me vendría buenísimo un buen pizarrón. Ya me lo voy a comprar. No, el pizarrón de ámbar no sirve, es a tiza. Bueno, estábamos diciendo que el verbo to be, con el sujeto I, se conjuga am. Con el she, he o it, que es la tercera persona, se conjuga is. Y para los plurales, we, you o they, se conjuga are. ¿Sí? ¿Es lo mismo? No, negativo. Bueno, me faltaron las estructuras acá, no sé si... Deme 2 segundos que chumeo. Acá estamos. Esta era la que quería. A ver. Como les decía, en inglés es todo estructura. Todo estructura. Entonces, en afirmativo tenemos, primero siempre va el sujeto. Ahí entró Nair. Ahí está. Primero tenemos al sujeto, ¿sí? Puede ser I, she, he, it, we, they, you. Después... El sujeto sería la persona. Claro, sería el sujeto, sí. Como en castellano ponemos el sujeto. Tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Exacto. I, she, he, it,
they, we, you. Ahí está. Siempre me olvido de alguno igual, pero bueno, creo que eran todos. Después va el verbo to be. ¿Cómo va el verbo to be? Depende cuál sea el sujeto. Si el sujeto es I, el to be va am. Si es she, es is. Si es they, es are. ¿Está? Cuando ustedes le vayan a poner las oraciones que le van a poner, y le van a poner, por ejemplo, entre paréntesis, el be, ¿qué pondrían? ¿Entre Si paréntesis quieren qué? entre paréntesis te ponen, dice, bueno, a ver, complete los espacios vacíos, se los digo en castellano, pues ni loca se los digo en inglés. Complete los espacios vacíos con el verbo en su forma correcta. Y te ponen entre paréntesis el be. ¿Qué pondrías? Ponele que el sujeto es she. ¿Qué pondrían? Is. Is, exacto. Cuando ustedes es algo que me ha pasado a mí no sé, me acuerdo si fue en inglés 1. No, en inglés 1 no puede ser porque yo la di concursada en inglés 1. Debe haber sido en inglés 2. ¿Viste cuando te nublás y decís, me pusieron el be entre paréntesis? ¿Qué pongo? Tengo que conjugar el verbo to be en el tiempo correcto. O sea, si estamos en presente simple, va am, is o are según el sujeto. No sé, arriba deben estar. Denme 2 segundos. Ahí está. Bueno, sorry. Se levantan los críos y sonamos. Bueno, entonces, cuando nos ponen entre paréntesis el be, tenemos que conjugar con am, is o are, si es presente simple, ¿sí? Eso sería el verbo to be. Exacto, con el verbo to be, presente simple. Presente Cuando vos simple. entre paréntesis te ponen el be, be sería, se conjuga am, is o are, ¿sí? Bueno, tenemos entonces, la estructura es sujeto, verbo to be conjugado, según el tiempo que corresponda, después les explico cómo lo ponemos en presente continuo, más el resto que querramos poner. Por ejemplo, acá puso I am Malena, porque el power lo hizo Malena, ¿entendés? Entonces se tenía que poner ella. Entonces, yo soy Malena, ¿sí? I am 25 years old. Así. Yo tengo, ¿ven cómo cambia el significado? Yo soy, yo tengo. Yo tengo 25 años, ojalá. Ojalá tuviese 25. Bueno. Y abajo tenemos una oración con she. She is at home. ¿Sí? Entonces, sujeto. El verbo to be conjugado y el restito que queda. ¿Sí? Lo importante es el sujeto y el verbo to be conjugado y lo que quieras poner después. ¿Está? Bueno, tenemos el afirmativo y también tenemos el negativo. ¿Cómo negamos? A ver, sujeto, she, he, it, I, they, we, you, ¿sí? Siempre va lo mismo. Verbo to be conjugado, pero le agregamos el not. A ver, en la Filmina Male puso you are not, ¿verdad? She is not. Pero en realidad, a ver si se los puedo escribir en el chat, porque se usa, yo no tengo Male, ayer lo escribía con la compu, yo no soy tan tecnológica. No, ahora no me va a poner a explicar. Tengo las chicas acá. No importa, ya está. Mi hija me quiere explicar cómo hacerlo, pero no, gracias. En el chat les pongo las abreviaciones. ¿Sí? I am... Denme 2 segundos que escribo. No.
y isn't. Ahí está. Ahí se los mandé en el chat. ¿Lo ven? Sí. Bueno, para que lo tengan escrito, porque por ahí yo se los pronuncio y no se entiende. A ver, entonces ponemos sujeto, ¿sí? Igual que la otra vez. Si estás bailando, ahora me desconcentro, porque estoy mirando a vos y me está bailando al lado. Pero miro acá y veo algo que se mueve bailando, no puedo así. Bueno, sujeto. Verbo to be conjugado y el not, ¿sí? I am not, you are not, she is not, pero generalmente se abrevian, ¿sí? Aren't, isn't, y el I am queda igual. ¿Qué significa are not? Sería ahí, que ellos no. Claro, tú no, Ellos no, o ustedes no, tú no, no, yo no, y el otro, ella no, Esto no. is not, sería ella Esto no. no. esto no. Esto no. En realidad sería it isn't, como les puse en el chat. Is, N, apóstrofe T. Ujú. Aren't, A-R-E-N, apóstrofe T. ¿Sí? Lo pueden poner, si bien está bien de las dos maneras, lo puede poner acá como está en el Power, are not, is not, o lo pueden poner abreviado. Generalmente se usa abreviado, ¿sí? Y después, bueno, el resto que quieran poner. She's not a good person. Ella no es una buena persona, ¿sí? ¿Se entiende cómo va la estructura? ¿Qué estás pegando ahí? Lorena está pegando algo. Chicas, me distraigo muy fácil. Bueno, ¿se entendió esa parte, cómo son las estructuras? Me falta el interrogativo todavía. Afirmativo, sujeto, verbo to be conjugado, y el restito que quiero poner. En negativo, el sujeto, el verbo to be conjugado, el not, y el restito que quiero poner, ¿sí? Y en interrogativo se da vuelta, ¿sí? En vez de ser you are, es are you. Primero va el to be conjugado, después el sujeto, y después el resto que quiero poner, ¿sí? Are you happy? Is she ready? Igual En yo después, interrogativo, como dijiste, va al revés. al revés, primero va el to be conjugado, después va el sujeto, y después el resto que quiero poner. Igual yo tengo un Power armado con las estructuras así, sujeto, esto, el otro, que después si me mandan mensajes se los paso, ¿sí? Sí, el tuyo dice, are you studying? Claro, no, pero ese es el continuo, sí. Y bueno, ahí Acá dice, no se bueno, manda. Sí, decí Manu, perdón, te no, corté. bueno, que tener el presente simple, verbo, y ahí empiezan los interrogativos del Power que mandaste vos. Yo estoy usando el tuyo. Claro, sí, porque yo soy más sencilla, a Male le salen lindos los Power y todas esas cosas, por eso uso el de ella. Queda más linda la vista, chicas. Bueno, entonces, ¿queda claro entonces el presente simple con el verbo to be? Es estructura. Sujeto, verbo to be conjugado y el resto que quiero poner. En negativo, sujeto, el to be conjugado, depende del sujeto, y el not, y el restito que quiero poner. Y en interrogativo se da vuelta y ponemos primero el to be conjugado, el sujeto y el resto, ¿sí? Bueno, a ver qué puso mal acá. El presente simple es un tiempo verbal en inglés equivalente al presente indicativo. Nunca me gustaron los tiempos verbales en castellano. Bueno, se utiliza para describir situaciones que ocurren con frecuencia o para hablar verdades. A ver, ¿cuándo usamos el presente simple? Para hablar cosas que son ciertas, dice acá, y para hablar de acciones habituales, como la rutina. Cuando hablamos de rutina, siempre hablamos de presente simple. A ver si mal le puso algo acá. No, bueno. Siempre hablamos de presente simple. Hay palabras claves, que creo que las puso más acá abajo. ¡Ah, no!
Ah, sí, ahí está. Me decía que no se veía. Me muero. Ah, acá están, los adverbios de frecuencia. Hay palabras claves, que son los adverbios de frecuencia, que nos indican que sí o sí estamos en el presente simple. Eso les va a servir cuando sea un texto combinado, que ustedes se tienen que dar cuenta si la oración está en presente simple o está en presente continuo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven alguna de estas palabras, por ejemplo, always, usually, often, sometimes, rarely y never, esas palabras indican que estamos en presente simple. ¿Por qué? Porque me indican rutina, siempre, usualmente, a menudo, algunas veces, raramente, nunca. Me están indicando la rutina. Entonces, sí o sí es presente simple. ¿Sí? Les va a servir esas palabritas, apréndanselas para que sepan identificar en qué tiempo verbal están. Porque hay uno de los dos, de los 4 puntos que generalmente toman, que uno es combinado. Mitad presente simple, mitad presente continuo, y ustedes se tienen que dar cuenta cómo es que tienen que poner el verbo según el tiempo. Entonces eso les va a servir para identificar. Bueno, acá vamos al presente simple, pero ya con cualquier otro verbo. Lo único que es especial acá es el to be, después los demás cambian. Tenemos otra vez las 3 formas de oraciones, afirmativo, negativo y interrogativo, ¿sí? Y más o menos es la misma estructura que lo anterior con el to be. Primero va el sujeto, por ejemplo, I, she, he, they, we. No está gustando cómo se explica esta Verbo mina, en infinitivo, ¿sí? está ¿El muy bien. infinitivo qué quiere decir? Ustedes vieron que en los libros, o acá en el Power también hay una lista de verbos. El infinitivo es la primera columna, o sea, el verbo en crudo, digamos, es la primera columna, ¿sí? Entonces cuando yo le digo en infinitivo, es primera columna, de esas 3 que hay siempre dando vueltas por ahí. Bueno, entonces tenemos el sujeto, el verbo, en infinitivo, y bueno, después el resto. Por ejemplo, acá Male puso, I work every day. Yo trabajo todos los días, ¿sí? Amén. Bueno. Acá lo que cambia es cuando tenemos la tercera persona. ¿Cuáles eran la tercera persona? ¿Qué sujetos eran la tercera persona? He, Ay, his, muy bien, muy bien. he, sí. She, he o it. Bueno, cuando tenemos cualquiera de esos 3 sujetos, en afirmativo al verbo se le agrega una S. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos she loves, ¿sí? El verbo en realidad es love, love, ¿sí? Entonces, le agregamos una S. Por acá teníamos, más abajito, le agregamos una S. Sí, una S le agregamos al verbo. Cuando es tercera persona el sujeto, cuando es she, he o it, se le agrega una S al verbo, ¿sí? Hay casos especiales, por ejemplo, si el verbo termina en una consonante, más la Y, por ejemplo, study, que termina en D, que es una consonante, y la Y, sacamos la Y, ¿sí? Y le ponemos una I latina, una E y una S, yes, ¿sí? ¿Se ve en el Power? ¿Lo están mirando? ¿Sí? Por ejemplo, study, bueno, fly, L-I, Y, digo, entonces le sacamos esa Y, le agregamos una IES, ¿sí? Y después tenemos otro tipo, por ejemplo, cuando terminan en CH, en SH, SS, en X, en O o en Z, en vez de agregarle solamente una S, le agregamos una ES, ¿sí?
¿Se entendió eso? Yo no. ¿Quién no? Yo ¿Quién no, yo no, sin otra vez, por favor. ¿Quién no que le doy con el libro en la cabeza? No. Bueno, a ver. Pará, yo llegué hasta acá. En infinitivo, al verbo le agregamos una S cuando sea en tercera persona. Hasta ahí voy bien. Exacto. Muy bien. Bueno, por ejemplo, acá, en lo que estamos viendo en el Power, tenemos love. El verbo love Sí. termina en vocal, le agregamos una S nada más, ¿sí? Una S, She una S. loves. Bueno, Sí. ¿qué Hasta ahí pasa? vamos bien. Ahí vamos bien, listo. Entonces, hay casos especiales que depende cómo termine la palabra, en vez de agregarle solamente una S, le agregamos una ES o una IES, ¿sí? ¿Y de qué A depende ver, eso? ahí está. Si el verbo termina en una consonante más la Y, por ejemplo, study, se lo digo así para que, ¿sí? Sí. Termina en D e Y, ¿sí? D. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Si está en la tercera persona, por ejemplo, el she study, lo que tenés que hacer es, sacás esa Y y le agregás una IES, ¿sí? Cuando es tercera persona únicamente. En el afirmativo, la tercera persona, ¿sí? Saco la Y y le agrego una IES. Exacto. ¿Sí? Hasta ahí va. Cuando estamos hablando de she, he o it. Siempre en tercera persona esto. Siempre en tercera persona y en la oración afirmativa. ¿Sí? Bueno. Y después hay otros casos especiales que, por ejemplo, si termina en CH, SH, SS, X, o Z, Pará, sí, que estoy por espacio que voy anotando. igual lo tenés en el Power, negra. No importa, yo voy con tu clase. Bueno, listo, está bien, no dije nada. Yo tengo paciencia, te lo puedo repetir 5 veces, si querés. De paso voy a tomar un mate porque ya me quedó la garganta seca. ¿CH o SH dijiste? CH, SH, Sí. SS, SH. Sí. X, O y Z. ¿O Z? Sí. Si termina con cualquiera de esas letras la palabra, como por ejemplo Sí. watch, que es mirar, ¿sí? Claro. En vez de agregarle solamente una S, le agregás una ES, ¿sí? Por ejemplo, ahí en el Power tienen el ejemplo, watch, watches, go, goes, goes, en realidad, se escribe, fix, fixes, ¿está? ¿Se ven los ejemplos? Miss, missis, ¿sí? ¿Ven los ejemplos ahí? Yo no porque tengo el celular chiquitito, pero no importa, después lo voy a chusmear igual. Sí, dale. Igual cualquier cosa, saben que tienen mi número y me preguntan. Vamos bien, ahí voy bien. Soy media durita, ¿Vamos pero bien? voy bien. ¿Vamos? En serio, ¿van bien? ¿Se va entendiendo? Abran el micrófono y me dicen algo, por favor, porque me siento sola. Soy la única que está hablando, el otro nadie habla. Claro, Sí, por se eso, entiende, la sí. única. Yes. Yes, dijo. Yes. Bueno, buenísimo. Bueno, ahí está. Sigamos Bueno, entendiendo. eso es lo importante en afirmativo. O sea, a ustedes entre paréntesis le van a poner el verbo y saben que si es she, he o it, le tienen que agregar una S o una S o una IES, depende cuál sea el verbo. Esto es todo infinitivo en afirmativo, ¿no? Afirmativo, exactamente. Pero es infinitivo, vos estás hablando de infinitivo esto, ¿no? Si el verbo es en infinitivo, o sea, es la primera columna que aparece porque hay 3 columnas de verbos que se utilizan Sí. para los diferentes tiempos verbales. ¿Tá? Después se la van a tener que aprender cuando tengan que ver el pasado, pero ahora eso lo dejamos ahí. ¿Sí? Bueno, vamos al negativo. ¿Qué aparece acá en el negativo? En el presente simple usamos un verbo auxiliar, que es el do, do, ¿sí? Ese verbo auxiliar en presente simple se usa, no tiene significado, pero nos está mostrando que estamos en el presente simple. Ojo que el do también se usa como verbo,
y es el verbo hacer, ¿sí? Pero depende cómo esté ubicado en la oración, qué tipo de oración, porque como verán en el afirmativo no aparece el auxiliar, ¿sí? El auxiliar aparece únicamente en el negativo y en el interrogativo. Si a mí me aparece, I do my homework, ¿verdad? Estamos en una oración afirmativa. Entonces, ese do no lo estamos usando como auxiliar, lo estamos usando como verbo. Yo hago mi tarea, ¿sí? I do my homework, ¿sí? Pero en negativo y en interrogativo sí se usa como auxiliar. La estructura es más o menos lo mismo que lo anterior, nada más que cambia este auxiliar. Sujeto primero, después va el verbo auxiliar do, con el not, ven que acá Male ya lo abrevió, don't. El verbo en infinitivo, ya ahí, bueno, no se los voy a decir ahora. Sujeto, el auxiliar más el not, más el verbo en infinitivo, más el restito que quiero poner, ¿está? You don't know what to do, dice. Bueno, No, pará. what to do. Sujeto más verbo do, dijiste, y después. Verbo auxiliar. El Verbo auxiliar do, más el not, más el verbo en infinitivo, o sea, primera columna, ¿sí? Y más el restito que tengan que poner, ¿sí? A mí lo que más me interesa es que aprendan el principio de la estructura, porque, o sea, más que nada le dan las oraciones, pero ustedes tienen que completar con los verbos, la mayoría, ¿sí? Bueno, acá, en el negativo, el do cambia. ¿Cómo termina ese do? En O. Entonces, ¿qué se le agrega cuando es tercera persona? Una ES, porque termina en vocal, ¿sí? Entonces queda does. En negativo, entonces, con la tercera persona sería she doesn't, el auxiliar más el not, más el verbo en infinitivo, más el resto. ¿Por qué acá yo, si es tercera persona, en el negativo no le agrego una S al verbo? Ni idea. Ni idea, la única. ¿Por qué no le agrego Esa es la la única que S? hablo, yo te digo la verdad. Está bien, me parece perfecto. ¿Por qué yo esa S que tengo en el afirmativo no la pongo en el negativo al verbo? Y porque en el negativo no era not. No tiene nada que ver, estamos hablando del verbo. A ver, esa S o ES ya la tenés puesta en el auxiliar. Fíjense el ejemplo, dice, he doesn't sleep, ¿sí? Esa ES que está después del do, es lo que me está indicando que estamos en el presente simple y que esto es una tercera persona, ¿sí? No se la pongo al verbo, por más que sea tercera persona, porque ya la tiene mi auxiliar, ¿sí? ¿Se entendió eso? Hola. Hola, ¿sí? ¿Quién habla? No sé quién habla. Belén, perdón, no tengo la cámara prendida, pero no entendí. A ver, vamos de vuelta. Nosotros en afirmativo, a nuestro verbo, cuando es la tercera persona, she, he, it, ¿qué hacemos? Le agregamos una Le agregamos S una S. al verbo. Ahí está. Bueno, ¿por qué en el negativo al verbo no le ponemos esa S? Porque usamos el auxiliar y mi auxiliar ya lleva esa S. El auxiliar sería la ESN. El do. El verbo auxiliar es el do, D-O. ¿Sí? Claro, pero ahí, por ejemplo, ahora lo abrí más, en el dice tú o yo, no sé, don't, o sea, está negativo, ahí está, listo. Y después en el he, dice he, do, es. ¿A eso te referís, la E, la S, la N? Exacto. O sea que los Al auxiliares son los dos. Does sería Claro, el auxiliar. A ver, el auxiliar es tú. Para la tercera persona se utiliza el das, does, ¿sí? Para el que lo esté escribiendo. Sino como está escrito ahí, sí, así lo vamos a entender. No importa, no lo pronuncies como debería. Claro, por eso le digo does.
Sí, vos ¿Sí? decís does. Ahí vamos Bueno. mejor. El do o das, ¿sí? Do o does, para la que lo quiera así, ¿sí? El das se utiliza para la tercera persona, she, he o it. Se le agrega la ES, ¿por qué? Porque si terminaba en, si miran acá, por acá arriba, donde estaba, chin, 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 chin. Pará. Ya lo voy a encontrar, chicas. No me paciencia. Bueno, si terminaba en una vocal o en O, se le agregaba una ES, ¿sí? Acá está. Si el verbo termina en CH, H, O, se le agrega una ES. El verbo do termina en O, se le agrega una ES. ¿Sí? Claro. No, perdón, me fui al continuo, ya me fui al... Cintia. ¿Dónde estaba? Acá. Bueno, entonces tenemos, el negativo es sujeto, verbo auxiliar do o das, depende del sujeto, el not, o la abreviación así como está ahí, el verbo en infinitivo sin S, sin ES, sin nada, más el restito que quiero poner. La S o la ES se utiliza únicamente en el afirmativo, ¿sí? Únicamente en la oración afirmativa. Bueno, Entonces, si hay una, ¿el qué? No les Sí. escuché. ¿Me escuchás? Sí, sí, ahí te escucho. Ah, te hago una consulta y en la primera persona, ¿lleva auxiliar? Todo lleva auxiliar. ¿Y qué Si auxiliar es se el utiliza en negativo, primer- lleva auxiliar. A ver, el auxiliar se utiliza únicamente para el negativo y para el interrogativo. ¿Sí? Sí, pero te quiero decir, se usa el do nada más para la primera persona. Exacto. Ah, I, ok. do. Claro, Male no lo puso acá, pero en el... Después, si si ustedes quieren, yo les mando. El I va con el do, el she, he o it va con el does, y el they, we o you va con el do, ¿sí? Los únicos que van con el does es she, he o it. Después todos los demás van con el do, ¿sí? ¿Se entendió ahí? Sí, sí. Sí. Después mandalo escrito, sí, por favor. Sí, 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 yo se los mando. Sorry. Está jugando los jueguitos, mijo. Están los gritos limpios. Bueno. Y después tenemos el interrogativo. Igual que en el presente simple, con el verbo to be, se da vuelta. ¿Está? Damos vuelta. Primero va el auxiliar, do o das, el sujeto, el verbo en infinitivo y después el resto. Por ejemplo, does she speak English? ¿Ella habla inglés? ¿Sí? Primero No, ponemos el ninguno. auxiliar. No, ni castellano hablo, dijo. Entonces, auxiliar, sujeto, verbo en infinitivo y el restito que quiero poner. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, yo sí. Bueno, si vos entendiste, estamos bien, porque ninguno dijo nada, soy la única que pregunta, así que... soy la única que pregunta. Después tenemos, que Mali acá no me lo puso, las preguntas que arrancan con WH, ¿sí? What, where, who, why, ¿sí? Son las preguntas del por qué, cuándo, cómo, dónde, ¿sí? Que esas se ubican siempre adelante del auxiliar. Entonces es, las palabras con WH, el auxiliar, sujeto, verbo en infinitivo y el restito que quiero poner. Sigue la misma estructura como está acá en el Power, pero adelante va el cuándo, dónde, cómo, por qué, ¿sí? Claro, sí, ¿Se sí, sí. entiende? Porque Sí, eso sí. van a tener que aprenderlo bien, porque hay uno de los, generalmente lo toman, uno de los ejercicios que es armar preguntas sobre el texto anterior. Entonces por ahí ellos te ponen el what, y vos tenés que armar la oración. Entonces vos sabés que te pusieron el what, ¿qué va después? A ver, ¿en qué tiempo verbal estoy? En presente simple, listo, va el auxiliar. Después del auxiliar, ¿qué va? El sujeto. Después del sujeto, ¿qué va? El verbo. Y después el restito que quiero poner, o sea, que queda en la oración, ¿sí?
No siempre tiene algo más. Tranquilo, mi celular no para de sonar. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Eso es Sí. el presente simple. El presente simple con el verbo to be y el presente simple con cualquier otro verbo. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces todas dicen que sí. Sí, Cintia, sí. Vamos Sí. todas. Sí, Cintia, entendí todo. Che, ¿por qué yo acá no puedo correr esto? Yo quiero verlos. Que me digan así, sí, Cintia, entendí todo. Sí, yo te estoy diciendo que sí. Claro, pero soy Recargó, yo será la única. Toquen ahí, digan, sí, Cintia, te reentendimos. Así. Claro. Ahora sí me Sí, da más bien, ganas, bien. chica, porque si no, vos, Manu, ¿entendiste, Manu? Manu, Se durmió. se durmió, me parece. No le estaría gustando el inglés. Se fue a tomar el té. Se fue a tomar el té también, sí. Bueno, Ahí está. ahí está, Carolina me puso, ahí me acordé que. Carolina me puso, sí. Después, Anto, ¿entendió o no entendió? ¿Cómo va por ahí? Sí, sí, entendí. Oliver Fernández. Sí. Siempre estoy. Aunque no me vean, estoy. Sí, igual después lo pulimos Hola, más. Leo. Déjense tranquila que lo pulimos más. Una semana damos 5 clases más si quieren, total. Ya. Che, sí, acá en este Power había, no me acuerdo, había ejercicios para hacer. Sí, al final. Sí, Ah, sí. bueno. Después Sí, los voy sí. a hacer a ver qué onda. Y estaría bueno que lo hagas y me mandes. Belén me mandó la resolución y no las miré, qué mala que soy. Ahora las voy a mirar y le voy a contestar, porque hizo todo. No, yo porque Bueno. estaba con lo de adulto y anciano y eso no toqué nada de. Pero Sí, por bueno, eso ahora lo yo voy a hacer. tampoco las quise joder mucho con el tema ese, porque bueno, yo sé que están con todo época de parciales. Bueno, acá miren, acá tienen oraciones en presente simple con rutina. Siempre ay, se me fue el adverbio de tiempo. Vieron que les dije, always, never, sometimes. Bueno, todos esos generalmente van siempre antes del verbo. O sea, por ejemplo, acá dice, she never speaks Ella in class. nunca. Ella nunca habla en clase. No sería tu caso, Jessica. No sería mi caso. No, siempre soy Esa así de no Carlos. sos vos. No estamos hablando de ti. Bueno, ¿se entiende? Va. Primero, en el presente siempre primero va el sujeto, el adverbio de frecuencia, el verbo, ¿sí? Y después el resto. ¿Se entendió eso? Sí. Eso es el orden de los adverbios de frecuencia, que por ahí le pueden llegar a poner entre paréntesis un adverbio de frecuencia y el verbo. ¿Sí? Entonces ustedes saben que si es cualquier verbo, lo ponen entre el sujeto y el verbo. ¿Sí? Y si es el verbo to be, va primero el sujeto, el verbo to be, y después va el adverbio de frecuencia. ¿Se Ajá. entiende? Sí, sí, Porque sí. puede ser que le pongan entre paréntesis un adverbio de frecuencia y un verbo. Entonces, eso, el orden se lo tienen que aprender. Si es cualquier verbo, va primero el sujeto, después el adverbio de frecuencia y después el verbo. ¿Sí? Y si es el to be, va sujeto, el to be conjugado y el adverbio de frecuencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahora llegamos acá a lo que es el presente continuo. Che, ¿qué hora es? Ah, vamos, re bien. 4:19. Estuvimos 40 minutos charlando, en 40 minutos les expliqué el presente simple, vamos bien. Nos quedan 40 para el continuo. Bueno, a ver, el presente continuo, ¿qué nos dice? A ver, lo que estoy haciendo ya, ahora, en este momento. Estoy dando una clase, estoy comiendo, estoy jugando, estoy cocinando, ¿sí? Eso es lo que expresa el presente continuo. Bueno, dice, en su formación se pueden distinguir dos partes, una parte formada por el verbo to be, y una segunda parte, formada por el gerundio. Ay, cómo odio la lengua. Es decir, el verbo acabado en ing.
No me gusta lengua, chicas. Creo que me aprendí los tiempos verbales en inglés y no me los sé en castellano, aunque no lo crean. Bueno, a ver, ¿cómo se arma el presente continuo? A ver, vamos acá. Acá estamos. A ver. Tenemos otra vez 3 maneras de armar las oraciones. En afirmativo, en negativo y en interrogativo, ¿sí? Siempre ponemos adelante el sujeto, I, she, he, it, they, we, ya me trabé, ¿sí? ¿Qué va después del sujeto en el continuo? Siempre va el verbo to be conjugado. Am, is o are, ¿sí? Lo que le sigue es el verbo a lo que le agregamos una ing, ¿sí? Entonces, vos decís, yo estoy yendo a visitar a mis parientes. Por ejemplo, el que tenés acá, el ejemplo que hay acá. I am going to visit my parents. ¿Sí? Cintia, no entiendo lo que es el verbo gerundio, eso. No, no le des bolilla al verbo. Así. Un verbo Es el cualquiera. El verbo en gerundio quiere decir eso. Yendo, elendo, cocinando, comiendo, lo que vos le agregás atrás cuando estás hablando de este momento. Pero no te enrosques. Sacate el gerundio de la cabeza. Ahí está. No te enrosques. Bueno, a ver. ¿Qué es importante acá? Ustedes dicen yo yendo, yo comiendo, yo cocinando, yo tomando mate. No. No, yo Ustedes estoy. dicen yo estoy comiendo. Yo estoy tomando mate, yo estoy cocinando. Entonces, ¿qué es lo que no puede faltar en el presente continuo? Porque si ustedes le ponen el sujeto y al verbo le agregan una ing, no es continuo. Están hablando en indio. ¿Sí? No es continuo. La estructura es sujeto, verbo to be conjugado, am, is o are, y el verbo con ing, ¿sí? Yo estoy comiendo, acuérdense de mí, no hablen en indio, no es yo comiendo, yo estoy comiendo, ¿sí? Siempre va el verbo to be delante del verbo, entre el verbo y el sujeto. Bueno, no cambia mucho más acá, es sujeto, verbo to be conjugado, el verbo con ing y el resto que quiero poner. ¿Para qué? Anabela se ve que tiene problemas de conexión, porque se desconecta, se conecta, se desconecta. Ahí está. Bueno. Acá es exactamente lo mismo para cualquiera de los sujetos, para I, she, he, it, they, we, you, para cualquiera es igual, ¿sí? ¿Se entendió? Siempre sujeto. Claro, o sea, primera persona, segunda persona, tercera persona, siempre ing. ¿Y qué más? Mirá cómo te miro. ¿Cómo me estás mirando? No sé, estoy mirando la pantallita, lo que estás recompartiendo. Bueno, no importa, te estoy mirando con mucha cara de odio. ¿Qué te acabo de decir recién? Es el verbo Primero el con pronombre. ing. Primero el pronombre. Primero el sujeto. Después Segundo, el verbo conjugado. Muy bien. Y después el verbo con ing. ¿Está? Cuando... A ver, para ver si puso algo más acá. No. Bueno. A ver, hay palabras claves que se utilizan en el presente continuo. A ver. At moment. En este momento. Right now, ahora. Ahora después se los escribo, sí, lo sé. Me estás mirando con esa cara, Jessica, yo sí te veo. ¿Qué estás diciendo? No, porque estaba mirando el power y en negativo empieza con el verbo to be. No, y el pronombre no está. ¿Qué pronombre no está? ¿A dónde el pronombre mirando? está después. No. Lo que estás compartiendo vos. No, en el negativo está primero el verbo to be conjugado
Ay, Dios, para que me están mandando mensajes. ¿Dónde está el Sí, verbo acá to se be? escucha. Eso es en el interrogativo. Fíjate lo que estás mirando. En el interrogativo, por eso, ahí cambia. Bueno, sí, para que no llegué a explicártelo todavía. Aguanta un toque, Ah, bueno. aguanta un toque. No me alteres. Bueno, No te apures, para que Jessy. ya me perdí que les estaba diciendo. Bueno, hay ciertas palabras, esta Jessica, hay ciertas palabras que te indican, Me va a odiar cuando me vea en la universidad. no, dijo. Vos sos Jessica, plum. Bueno, no. Estoy acostumbrada, quédate tranquila. Bueno, Bueno, al menos tenemos- hoy te pregunto y soy yo, mirá. Te das cuenta que te estoy prestando mucha atención porque te estoy preguntando todo, así que... no, está bien, me parece perfecto, porque aparte por ahí son dudas que tienen las demás y no quieren abrir el micrófono. Bueno, a ver, listo, vamos de vuelta. Hay ciertas palabritas que en una oración las ponen y vos te das cuenta enseguida que es un presente continuo. Por ejemplo, right now, que es lo que le decía recién, at present, ahora después se los escribo, tranquila. At the moment, en este momento, ¿sí? Generalmente ponen esas palabras para que vos te des cuenta que estás en el presente continuo, porque si no, ¿cómo te das cuenta? ¿Sí? O sea, si a vos te ponen arriba del enunciado, completar con presente continuo es una cosa, pero si tenés el ejercicio que es combinado, mitad presente simple y mitad presente continuo, ¿cómo te das cuenta? Otra de las cosas que habían, estaba en uno de los exámenes era this month, este mes, o sea, es ahora, es lo que estoy haciendo ahora, entonces tomaba como presente continuo, ¿sí? Tienen que tener presentes esas palabras. En el Power que yo hice, que no es como esto, fue lindo, pero está puesto todo esto, de las palabras que se usan. ¿Qué tiene? Mandalo igual. Después mandalo igual, Cintia. No, es más, a Manu se lo mandé, a alguno de los chicos se los mandé, porque está justo lo que yo explico. O sea, acá me estoy amoldando al Power de Male, pero yo lo explico más sencillito. Male es muy profe de inglés. Yo soy más. Tenés que aprobar con esto. Bueno, a ver. Todas esas palabritas nos indican que estamos en el presente continuo. Después en el negativo, seguimos con las mismas casi estructuras. Sujeto, verbo to be conjugado, y el not, lo pueden poner abreviado como se los mandé hace un ratito. El verbo con ing al final, y el restito que queremos poner, ¿sí? Es más o menos, Sí. o sea, si ustedes prestan atención, todas las estructuras son más o menos iguales. ¿Sí? Cambia una sola cosita que es con lo que ustedes se dan cuenta que está cambiando de tiempo verbal, que es solo una cosita. Si ustedes prestan atención, todos los tiempos verbales son todos iguales. Lo único que cambia es una cosita que te dice, ah, esto es presente simple, esto es continuo. ¿Sí? Y después en el interrogativo, como en los otros tiempos verbales, damos vuelta. ¿Sí? Primero va el to be conjugado, después va el sujeto, después el verbo con ing y después el resto, ¿sí? Pasa lo mismo que en el presente simple, como les dije hace un rato. Hay preguntas con WH, para que me tilde, porque me mandan mensaje y me traban la pantalla. Bueno, tenemos las preguntas con WH, ¿sí? What, where, why, que van al principio. Después que va el verbo to be conjugado, después el sujeto, después el verbo con ing, ¿sí? Y después el restito, ¿sí? ¿Se entiende? Las estructuras son más o menos todas las mismas. No varían en una sola cosita, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice, para añadir ing al verbo, y así formar el famoso gerundio, hay que tener en cuenta las siguientes reglas. Por ejemplo, si el verbo termina en E, eso también lo tienen que tener claro esto. Igual que vieron cuando terminan tal letra, ponen S o S, bueno, acá también.
Si el verbo termina en E, antes de ponerle la ing, tienen que sacar la E y ponerle ing. Por ejemplo, take, que se escribe taque, le sacás esa E y ponés la ing. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Dance, dancing, le sacás la E y le agregás ing. Bueno, después, si el verbo termina en vocal más consonante, hay que doblar la consonante. Igual no les van a tocar estos verbos, pero bueno, por las dudas, léanselo y apréndanselo. Por ejemplo, en stop, termina vocal o consonante P. ¿Qué hacemos? Le agregamos otra P y le ponemos ing. ¿Sí? Y si el verbo termina en IE, le reemplazamos la I latina por la Y y ponemos shin al final. Por ejemplo, no sé si están viendo ahí el power que dice die, y después es dine. Le sacamos la I latina y le agregamos una Y. ¿Sí? Bueno, esto, Sí. ¿se entendió lo que es el presente continuo? Sí, yo sí más. Sí, sí, bastante. entendí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, a ver. Primero va el sujeto, ¿verdad? En una oración afirmativa. Después, ¿qué sigue? La que me lo dice mal cobra. Le digo al gato, Jessy, que te arañe la oreja, vas a ver. ¿Por qué a mí? Porque habré toda la clase. En afirmativo dijiste primero va el sujeto. El sujeto, el Primero va verbo el Después sujeto. el verbo to be. Muy bien, el verbo to be Y conjugado. después el verbo más. el verbo to be conjugado depende del sujeto y después el resto. No, El ¿qué verbo te faltó? gerundio. El verbo en No, gerundio, querida. Lo dijo Pará, me fui para... Bueno, El más o menos verbo lo tengo con hasta el ing. cero. El verbo con ing. Primero sujeto, después el verbo to be conjugado y después el verbo con ing. ¿Sí? El verbo con ing, sí. Tenés razón. Bueno, Y después el acuérdense resto. de mí diciéndole yo comiendo, yo corriendo, yo jugando. ¡Así no! Tienen que poner yo estoy corriendo, yo estoy cocinando, yo estoy comiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Se van a acordar de mí cuando tengan el presente continuo y le tengan que poner el to be. ¿Sí? Sí. Estoy gritando sí. No, porque es uno de los errores más comunes. A ver, les ponen. Encima no tengo ninguna oración acá. Bueno, por ejemplo, Pero, a ver, le perdón, ponen. Sí, ¿quién habla? yo, Patricia, pero Sí, ¿cómo nos vamos a dar cuenta, ponerle que si yo no entiendo lo que estoy leyendo? ¿Cómo me voy a dar cuenta que tengo que bueno, poner el ing? a ver. Ellos te van a, en el enunciado, te va a poner, por ejemplo, Sí. siempre toman uno en presente simple, uno en presente continuo y uno mezcladito. ¿Sí? Que vos tenés que reconocer qué oración tenés presente simple y qué oración tenés continua. Ellos siempre lo que te hacen es te ponen las palabritas estas que yo te dije. At present, right now, now, de ahora, at the moment, por ejemplo, como estaba en ese examen, this month, this week, esta semana, este mes. ¿Sí? Yo ahora se los escribo igual por el chat, para que lo tengan, porque mi pronunciación encima que es fea y que se escribe diferente a cómo se pronuncia, así que peor. Ahora se los escribo. Igual, yo les digo, si me mandan un mensajito, yo les mando el power que yo tenía armado, que esas palabras las habías puesto en el power, porque son claves. Si a vos en la oración, vos siempre la oración la tomás de punto a punto, ¿sí? Y dentro de esa oración te dice, at the moment, now, o algo, vos sabés que lo que te van a poner entre paréntesis, ¿sí? Lo vas a tener que conjugar en presente simple, en presente continuo.
porque sabés que lo estás haciendo en este momento, o que esa persona lo está haciendo en este momento, ¿sí? Entonces, a sí. vos te ponen Presente continuo, ya sabés que es ese momento. Claro, esas palabritas te indican el presente continuo. Entonces, a ver, si a vos te ponen work, de trabajar, entre paréntesis, y en la misma oración al final te ponen now, ahora, ¿sí? Te van a poner, a ver, por ejemplo, he, los puntitos suspensivos, work, no me voy a poner a hacer toda la otra oración porque tengo poca imaginación, y al final te ponen now. Claro, que es de ahora. In the factory, en la fábrica, ponele. A ver, vos sabés que ahora está trabajando en la fábrica. Entonces, ese work que a vos te pusieron entre paréntesis, ¿cómo lo pondrías? Ya tenés el sujeto, tenés que completar los puntitos, ¿cómo lo pondrías? Working, ¿no? Working. ING. No, ¿vos decís él trabajando? No, acordate Pero vos de estás preguntando solamente el verbo, cómo lo conjugamos, te estamos diciendo. No nos pelees. No, porque vos en presente He is continuo, sería. sí o sí tenés, claro, is working. He is Sí o sí, working. exacto, así va. Porque a vos no te van a poner el to be, lo tenés que poner vos. Entonces, te ¿Y van a eso hay que poner ponerlo he siempre? Ah, cuando es presente continuo, sí. Sí o sí va el to be adelante del verbo. A vos te van a poner, por ejemplo, el she, y entre paréntesis te van a poner cook. Ahí era, y Bueno, she, his, te ponen entre ING. paréntesis cook y te ponen a cake now. Está haciendo una torta en este momento. ¿Sí? Ahora, ya. Entonces, sujeto. Vamos a la estructura. Sujeto. Tengo el cook entre paréntesis. ¿Qué pongo? El is, Sujeto, verbo to be conjugado y el verbo con ing. She is cooking a cake now. ¿Sí? ¿Se entiende? sí. Porque no te van a poner el to be para que vos lo pongas, pero vos tenés que saber que en el presente continuo siempre va el to be entre el sujeto y el verbo. ¿Sí? Sí. Mira que si estoy en clase te doy así con la fotocopia. ¡Tuc! ¿Sabés cómo te aprendés enseguida? Jessy, así. Encima te tengo en la cámara, ¿viste? Cuando la tenés constantemente, la tengo en la cámara. Encima los dos, en el celular y en la compu. Te tengo fichada. Bueno, a ver, Y ¿se sí, ya, entendió una más, hasta- una menos, ya. ya a esta altura? ¿Se entendió hasta A esta ahora altura. los dos tiempos verbales? sí, es cuestión de práctica. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo me voy a Todas poner a las demás- practicar con lo que mandaste, con las cosas que mandaste en el Power, a ver si me sale. Dale. Sí, practiquen con eso. Entonces me sí mandan- sería, Mandá el power que en- hiciste vos. Sí, también. Bueno, mándenme mensajes las que no me están en ningún grupo y yo les paso. ¿Se Yo entiende estoy hasta ahora en esto? ¿Me el escuchás? grupo, sí. Hola. Dígame. No sé quién me habla, Sí. pero sí. Nadia te habla. Sí, porque no veo, estoy conectada desde el celular y la compu para poder pasarle las filminas, pero no las veo a todas, así que como estoy No compartiendo tengo pantalla. foto igual. Estoy sin Dale. foto. Te hago Decime. una consulta, o sea que nos van a tomar Dale. verbo to be, presente continuo y presente simple, ¿no? Esas tres cosas. Sí, presente simple con el to be, presente simple con cualquier otro verbo y el continuo. Después hay algunas cositas más acá, que no sé qué hora, cómo estamos de hora, no tenemos mucho tiempo. 4:39. Sí. El pasado lo vamos a pasar de largo, porque generalmente en el programa está, pero lo ven en inglés 2. O sea, me parece llenarlas de contenido al cohete. Es preferible que se aprendan bien los otros dos tiempos verbales antes de que le sumen el pasado. Después ya cuando tengan que dar inglés 2, le suman el pasado. Porque el pasado es un poquito más engorroso. Hay que aprenderse los verbos, porque ven que la primera columna es el infinitivo, tenés la segunda que es el pasado. Entonces como que es sumarle mucho al cohete. Dejémoslo ahí mejor, me parece, que es... Bueno, es lo usted es la van que a sabe tomar. lo que nos va a tomar, así que. Y yo calculo que van a seguir igual que siempre. Más que eso Bueno. no le van a tomar.
Bueno, después, no, pará, que quería, les estoy buscando, porque ahí está el verbo have, el verbo can't, pero se usan como verbos, en realidad. Pero bueno, quiero que lo leamos para que lo tengan aunque sea visto. Bueno, acá tenemos el verbo have y have got, ¿sí? Los dos significan lo mismo, tener. El have got es más informal y se usa mucho en inglés hablado, pero los dos se usan para indicar posesión, o sea, yo tengo, ¿sí? Yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos. El verbo have es un verbo irregular, que igual eso tampoco se los voy a explicar porque no tiene chiste ahora, es más para inglés 2. Bueno, no sigue las reglas de conjugación del presente simple en negativo y interrogativo. El verbo to have, en cambio, sigue las reglas de conjugación en presente simple y usa el don't y doesn't para el negativo, y el do y el does para el interrogativo. A ver, cuando tenemos el verbo have, H-A-V-E, ¿sí? Es el verbo tener, y se usa igual que en el presente simple, se usa igual, como cualquier verbo, ¿sí? Para la conjugación en presente simple se usa el don't para el negativo, el doesn't depende del sujeto, si es she, he o it, y para el interrogativo también, el do o el does, ¿sí? Sí. Espérenme 2 segundos. Ahí está, listo, problemas técnicos. A ver. Le pegó una cagada a pedo al hijo y después volvió. Claro, quédate quieto. No, porque él, claro, yo le digo, estoy en clase, pero él se piensa que estoy en clase como siempre con el micrófono apagado. Y te hablan, mamá puedo hacer esto, mamá puedo hacer otro. No, le digo, estoy en clase y estoy hablando yo, tengo que tener el micrófono prendido. ¿Sí? Entonces, no, recién se pegó un grito, yo no sé si ustedes lo escucharon, pero recién se pegó un grito desde la pieza que ni hablemos. No, yo no lo escuché. Bueno, menos mal, mejor. Menos mal que lo escucharon. Bueno, a ver, acá tenemos, ¿lo ven ahí el have y el have got? Sí. Es el verbo tener. En realidad se usa como cualquier verbo en presente simple. ¿Sí? Sujeto, verbo, que acá lo tenemos al have, y el resto. En negativo se le agrega el auxiliar do, I don't have, y en interrogativo, do you have, ¿sí? Auxiliar, sujeto y el verbo. Se utiliza exactamente igual que cualquier verbo. ¿Por qué lo dan aparte entonces? Nunca lo entendí eso. Bueno. Después está el verbo can't, que acá sí varía. A ver. El verbo can es poder, ¿sí? Yo puedo nadar, yo puedo cantar, aunque cante horrible, canto igual. Yo puedo bailar, yo puedo correr, eso no puedo hacer, pero no importa. ¿Está? Es el verbo poder. Cuando yo sí puedo, uso sujeto, el verbo can, y el verbo en infinitivo, ¿sí? I can run, yo puedo correr. She can dance, ella puede bailar. They can do it, ellos pueden hacerlo. ¿Sí? ¿Ven los ejemplos ahí? Sí. Pero cuando vamos, hoy cómo suena el celular. Cuando vamos al negativo, el verbo can't se abrevia con un apóstrofe T, can't, ya no es can, es can't, ¿sí? Y eso quiere decir que yo no puedo. A este verbo no se le agrega ningún auxiliar como el do, el does, ¿sí? Cuando no puedo, va can't. C-A-N apóstrofe T, ¿sí? Yo no puedo correr, I can't run. She can't dance, ella no puede bailar. Yo no puedo correr, eso es más que seguro. O dejo el pucho o no corro más. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, El sí. have lo utilizamos como cualquier otro verbo. Se le agrega el auxiliar, do o das, pero el can't no. Cuando es negativo no se le agrega el auxiliar. Directamente se le pone un apóstrofe T y ya eso indica que no puedo. Ujú. ¿Me esperan 2 segundos? Que mi hijo está afuera ladrando. Ay. Me estoy escuchando llorar y no puedo. Bueno, ahí estamos. ¿Sí? O sea, el have se usa como cualquier otro verbo y el can't, para negar, no se utiliza el auxiliar, se agrega el apóstrofe T. ¿Sí? Bueno, ahí tienen algunos ejemplos en el Power. Bueno, Male puso muchas cosas que yo no las explico. Por ejemplo, las preferencias, love, like, dislike y hate. Lo amo, me gusta, no me gusta y lo odio. Son verbos que se usan para expresar sentimientos, ¿sí? O preferencias. Eso si quieren, péguenle una ojeadita. Yo no lo veo tan importante, por eso prefiero hacer hincapié en más los tiempos verbales. Acá, con infinitivo, no. Eso péguenle una ojeada. No lo veo tan importante. Después acá tienen las preposiciones, que es más para inglés 2, lo toman. Así que igual si lo quieren chusmear, la preposición in, on, at, ¿sí? Bueno, y acá tienen algunos ejercicios para practicar al final del Power. Ah, no, si querés salir ahora te abrís la puerta sola. Estoy hablando con el perro, chicos. ¿Sí? Tienen algunos verbos algunos ejercicios para practicar. Algo así serían los ejercicios que les van a tomar. ¿Sí? Dale, Carla, igual después seguimos charlando, no hay problema, si tenés dudas me mandás mensaje. Bueno, algo así sería lo que le van a tomar. Por ejemplo, te pone Gisela Dulco. ¿Quién es Gisela Dulco? Ella. Sí. She. Y te pone, acá vamos a lo que yo le decía, te ponen el be entre paréntesis. ¿Qué va? She is. Sí. Exacto. Todo lo demás es decorado. Ah, no, eso no lo podía decir porque tenía que ser correcta, chicas. Bueno, a popular Argentinian professional tennis player, así se los digo. Bueno, acá dice, acá están los pronombres posesivos. Her fans, ¿qué quiere decir? Sus fans, ¿sí? Para eso les sirven los nombres posesivos porque, por ejemplo, cuando les pone así her fans, si no saben a qué se refiere, no van a saber cómo completar lo que sigue, ¿sí? Sus fans. ¿Quiénes son sus fans? Ellos, Eso. ¿sí? Ellos. Y en presente simple, el verbo, ¿cómo queda cuando lo conjugo con el sujeto ellos? Hola, decirle a las chicas. Hola, chicas. They are. No, eso es el verbo ¿Agrega to be. ese? ¿No se le agregaba lobes? Ese, Ese. ese puede ser. Ahí se me mezclaron todas. Vamos, a ver. Acá dice sus fans, ¿no? ¿Quiénes son? Ellos. A mí mi verbo, entre paréntesis, es love. Entonces, estamos hablando del presente simple con cualquier otro verbo. ¿Cómo queda el verbo? Igual. No le ponemos nada, ni ese ni nada, porque no es ni she, ni he, ni it. Es they, son ellos. Sus fans, ¿quiénes son? Ellos. ¿Sí? Quedaría igual. El verbo queda igual. Cuando tenemos un ejercicio en presente simple, lo que tenemos que prestar atención es cuando tenemos una tercera persona. Cuando tenemos she, he o it, o el nombre, por ejemplo, como dice acá, Gisela Dulco,
Ahí tenemos que prestar atención porque cambia y le agregamos una S o una ES al verbo. Después siempre queda igual el verbo. Si es con I, con they, con we, con you, el verbo queda igual. Lo único que le tenemos que prestar atención es al verbo que tenemos entre paréntesis y mirar el sujeto. ¿Sí? Si no es ni she, ni he, ni it, el verbo queda absolutamente igual. ¿Se entiende? Sí. No hay mucha ciencia, chicas. Lo que le tienen que prestar atención es si está she, he o it, se le agrega una S o una ES al verbo. ¿Sí? Si está con cualquier otro sujeto, el verbo que está entre paréntesis queda igual. ¿Sí? Bueno, acá igual en Pero el el tema Power es yo... estudiar bien las reglas. Exacto, exacto. En el Power que yo les mandé no estaban las respuestas, pero después les mando el Power con las respuestas si quieren, para que los ejercicios vean si están bien o no, o si me las quieren mandar hechos y yo se los corrijo, no hay problema. ¿Sí? Acá está bueno esto, esta última oración, la anteúltima, dice she, y entre paréntesis me pone usually y bake. Usually, ¿qué era? ¿Un adverbio de qué? De frecuencia. Ahora. ¿Sí? Sí, usualmente. No es ahora, usualmente. Es lo que yo hago usualmente, una rutina. ¿A qué se refería la rutina? Al presente simple. ¿Dónde iba ese adverbio de frecuencia cuando estábamos hablando de cualquier verbo? Sujeto, adverbio de frecuencia y verbo. Entonces me quedaría she usually bake. ¿Se entiende? Porque es Queda importante igual. que se aprenda. Claro, she usually bake. Pero por ejemplo, si le hubiesen puesto bake barra usually, ustedes tienen que saber que ese adverbio de frecuencia va después del sujeto y antes del verbo. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es la reglita esa que tenían ahí en el Power, eso se tienen que aprender. Si el adverbio de frecuencia está con cualquier verbo que no sea el to be, va entre el verbo y el sujeto. Si es el verbo to be, es sujeto, verbo to be conjugado y después el adverbio de frecuencia, ¿sí? ¿Se entendió? Más o menos. Sí, igual ahí a bake se le agrega la S, ¿no? Sí. Exacto, sí, porque estamos bien. hablando del she, tenés razón. Aparte Muy bien. afirmativo. Exacto, estamos en afirmativo, se le agrega una S al final. Muy bien, ¿viste? No estaba atenta yo, estaban atentas ustedes. Bueno, no, pero está bueno, porque son cositas, ¿viste? Que, bueno, igual acá lo tienen después completo. Esto es otro de los modelos de uno de los puntos, ¿sí? Con respecto a este texto, ustedes tienen que armar preguntas. Por eso es muy importante que aprendan la estructura. Ven que acá aparece what, where, when, que yo les decía las WH, le digo yo, ¿sí? Sí. En presente simple, ¿cómo era? WH, si estamos hablando del to be, va el to be conjugado, sujeto, y el resto, si estamos hablando del presente simple, es WH, auxiliar, sujeto, verbo y resto, ¿sí? Es importantísimo que se aprendan las estructuras. Por ejemplo, acá te pone where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Sí? Y te pone Argentina. A ver, ¿de dónde es Gisela Dulco? De Argentina. Entonces, ¿vos qué te vas a preguntar? ¿De dónde es ella? ¿Sí? Where are you? No, where are no. Estamos hablando de ella, que ya estoy bien. Where is she from? Ahí está. WH, les voy a poner las respuestas para que lo vean. WH, porque yo no puedo escribir como madre. No copio. WH, verbo to be conjugado, sujeto y el resto. ¿De dónde es ella? ¿Sí? Por eso es importante que se aprendan la estructura. Porque siempre le van a pedir así a completar. ¿Sí?
Acá tenemos una en presente simple con el verbo play. What does she play? She plays, le agregamos la S, tenis. Ella juega al tenis, ¿sí? Bueno, después esto vayan completándolo. Primero complétenlo, después les mando las respuestas, porque si no, no tiene chiste. Bueno, este es presente simple o pasado, no lo hagan, porque es el pasado no lo vimos. Este tampoco, porque son en pasados. Estas son preposiciones. ¡Ay, gracias! Dice. Leíto, ¿dónde anda? Pará, Leíto, ¿dónde anda? Leo, volvé. Así me para la grabación. Leíto.